Dios es grande, Dios es misericordioso. Damos siempre gracias a Dios por la salud, por la vida, pero sobre todo por la salvación, porque somos considerados hijos de Dios. Hoy día vamos a tener unos minutos de reflexión y de oración. En la palabra de Dios, en Mateo, el capítulo 17, versículo 24, indica sobre el pago del impuesto del templo. Dice que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, le dijeron: vuestro maestro no paga las dracmas. Y él le dijo: sí. Al entrar en la casa, Jesús habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos, los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estastero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a reflexionar sobre la economía de la iglesia, la economía de nosotros en este tiempo de crisis. Recordamos que siempre el Señor nos protege, nos da su provisión espiritual y material. En medio de las crisis actuales, la iglesia, que es la esposa de Cristo, se levanta como águilas de águila, porque Dios, Jehová Jireh, Jehová proveedor, nunca nos va a dejar. Si usted lo cree, dígame. Y que sigamos, aunque sigamos inmersos en medio del remolino de crisis, pues Dios con su mano hacia nosotros, la iglesia, es rescatada y para el bienestar espiritual y físico de cada uno de nosotros. Recordemos al hijo pródigo en su tratamiento con la economía. Nosotros, para poder ser prosperados, tenemos que tener fe en Dios, pero a la vez también tenemos que actuar de acuerdo a los principios bíblicos. En la palabra de Dios hay principios bíblicos que gente que no es cristiana lo toma como estilo de vida y tienen resultados beneficiosos. Mucho más nosotros los cristianos, que tenemos a Dios, también tenemos que tener un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Ahí resalta que tenemos el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo quiso un adelanto de su herencia. En otras palabras, quiso gastar lo que era para su madurez, para su vejez. Entonces nosotros tenemos que ser considerados en nuestra economía. Tenemos que ahorrar, tenemos que conservar, no gastar como lo gastó este hijo pródigo. Dice que él recibió la herencia por adelantado. Todavía su padre no había muerto, pero él ya recibió y quiso gastárselo. Y dice que se fue a una ciudad y se lo gastó todo. O sea, despilfarró lo que tenía como herencia. No ahorró, no lo puso en un negocio. Más bien comenzó a despilfarrar. Y dice que en esa ciudad, en esa provincia, vino una gran crisis económica. Había pobreza, había hambre. Entonces dice que él llegó hasta procurar comer la comida que era para los cerdos. Hasta dónde llegó en su condición de estar hambriento, de estar como mendigo, harapiento. Entonces él sacamos una conclusión de que nosotros no debemos despilfarrar dinero, debemos consumir lo adecuado y tenemos que nosotros tener un sistema de ahorro. Entonces, dice que cuando llegó digamos, la crisis económica, él no estuvo preparado. Más bien, él estaba sin recursos, sin fondos,
él estaba hambriento, estaba muy necesitado. En medio de esa crisis, él dijo, él pensó y dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Hoy día muchos de nosotros estamos quizás en una situación económica no próspera. La economía del Perú ha bajado, la economía del Perú está en crisis, hay muchas empresas que no están vendiendo como era antes, más bien las ventas han decaído, entonces han tenido que recortar los sueldos a sus trabajadores y han despedido también a otros. Entonces es la situación económica que pasa el Perú. Por lo ende, al bajar los ingresos, también ya ha disminuido los diezmos y han disminuido las ofrendas para la iglesia. Entonces, lo que quiero decir que a pesar de las circunstancias difíciles, tenemos que nosotros, como el hijo pródigo, recapacitar, reflexionar, decir, ¿qué hago yo acá? Y por lo tanto, para esto no es mi propósito, para estar en una situación de crisis, en una situación de pobreza, en una situación muy crítica. Él dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre. Por lo tanto, nosotros tenemos que reflexionar. Quizás nuestro estilo de vida no es un estilo de vida de un buen mayordomo en las finanzas, un mayordomo, porque nosotros todo lo que tenemos no es que seamos dueños, sino lo tenemos porque Dios nos ha dado para poder administrarlo. Por lo tanto, la economía es uno de los elementos necesarios para ser bien administrados. Y por lo tanto, si estamos en crisis por diversos factores, más por esta crisis de la pandemia, entonces tenemos que tomar una decisión. Regresar a nuestro Padre Celestial, como lo hizo el Hijo Pródigo. Me regresaré, iré a la casa de mi Padre. Le diré que pediré perdón por haber despilfarrado la herencia, por haber ido al mundo, por haber gastado en las cosas de este mundo, por no haber sido un buen mayordomo de las finanzas. Y por lo tanto, vuelvo de nuevo. Ya no me consideres como uno de tus hijos, sino más bien como uno de tus jornaleros, por lo menos uno de tus trabajadores. Pero vemos y recordamos que cuando él regresó, el padre, al verlo de lejos, se conmovió a misericordia, porque era su hijo. A un padre, mucho más nuestro Padre Celestial, él se conmueve cuando nosotros regresamos a su seno, regresamos a su comunión con Dios. Y por lo tanto, el Padre dice que fue y corrió y se abrazó, lo besó, le abrazó y le dijo, tú eres mi hijo, no eres un jornalero. Yo haré que hagan fiesta por ti, haré que consuman los cabritos, consuman todo, hagan fiesta, hagan danza, hagan toda una gran fiesta. Y vemos también que el hijo mayor estuvo enojado porque más bien el hermano que había fallado, el hermano que había malgastado el dinero, ahora era considerado como un hijo y le habían devuelto todo su prosperidad y la condición de ser hijo. Nuestro Padre Celestial nos considera como hijos y por lo tanto, si nosotros estamos alejados de Dios, si nosotros no hemos sido buenos mordomos de las finanzas, es tiempo de volver a su seno, volver a su comunión y volver a la palabra de Dios. Recordamos que en estos tiempos de crisis, nuestra actitud no debe ser dejar de lado de dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Más bien, tenemos que orar por Dios por un trabajo, orar por Dios por